Agradecidos a Dios porque nos ha permitido continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que estamos en el capítulo 20. Hoy estaremos revisando la quinta parte de este capítulo, en donde Pablo reúne a los ancianos de Éfeso y Pablo anuncia que probablemente no volverá a ver a estos ancianos, porque él tenía la convicción de que iba a ser su última reunión en ese lugar con estas personas. Entonces, una de las frases que él utiliza es como que Pablo se dirige a los ancianos mencionando algo y no precisamente indicando lo que él era, lo que él había hecho o de cómo Dios le había ayudado o dirigido en todo este proceso, sino que él les recuerda a estos ancianos del propósito que él tenía, el anhelo que él tenía, si era únicamente proclamar la bendita palabra de Dios. Entonces, decía, con todo esto Pablo no les dijo a los ancianos: todos vosotros entre quienes he hecho milagros extraordinarios. Esa no fue la expresión. O todos vosotros entre quienes incluso los demonios han dicho conocer mi nombre. Tampoco dijo de esa manera. Al contrario, Pablo siempre estuvo enfocado en el poder transformador de vidas de la palabra de Dios y les dijo: todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Entonces, aquí vemos que el propósito principal de Pablo era predicar la palabra, que todos conozcan, porque anteriormente también habíamos revisado que él no tenía un grupo seleccionado o tenía privilegios para predicar la palabra. Él predicaba a todo el mundo y adicionalmente no se enfocaba en ciertos puntos especiales que la audiencia quería escuchar. Él predicaba absolutamente todo lo que la palabra de Dios declara. Entonces, es como si Pablo hubiera dicho: esto es lo que hago. Ciertamente hago muchas otras cosas, pero principalmente soy un predicador y predico sobre el reino de Dios. Es como si Pablo, ¿no es cierto?, estuviera siempre preocupado por lo que Dios le dio esa misión, y de esa manera lo único que él quería es transmitir, compartir, que todo el mundo reciba esa bendición a través de la bendita palabra de Dios. Ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Esta fue otra de las expresiones que utiliza Pablo al dirigirse a los ancianos de Éfeso. Entonces Pablo aquí mostró una profunda tristeza, gran compasión y valor. ¿Por qué? Él presentía todo esto. Él tenía la certeza de que iba a ser la última vez que esté con ellos. Entonces les dijo algo que no les había dicho antes, que esta sería probablemente la última vez que él estuviera con ellos, que él le vieran en ese lugar. Esa noticia caería como una bomba para estos líderes de la iglesia. Sin embargo, era necesario porque, ya digo, Pablo presentía todo esto. No olvide el gran vínculo que Pablo tenía con estos ancianos eh, ancianos de Efesios. ¿Por qué? Porque definitivamente él pasó algún tiempo con ellos, él compartió muchas cosas con ellos, él vio la grandeza de Dios, cómo se manifestaba a través de la bendita palabra de Dios. Él estuvo en este lugar por 2 años y el ministerio fue tan eficaz que allá en Hechos capítulo 19, principalmente en el versículo 10, dice:
todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso decía yo anteriormente, Pablo lo único que quería es predicar la palabra de Dios a todo el mundo, sin importar que estos sean judíos o griegos. Lo importante era que ellos escuchen la palabra de Dios. Entonces, esa cantidad de tiempo y ese tiempo de ministerio eficaz construye lazos de compañerismo y amistad que perduran. Entonces, había un sentimiento maravilloso, especial, entre lo que realmente se menciona aquí, entre Pablo y estos ancianos de, eh, de, eh, de Efesio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que definitivamente hubo mucha tristeza, tanto en comunicar Pablo esta situación como al ellos recibir esta noticia. Pero sin embargo, era algo que se iba a dar. Entonces, fue difícil para ellos creerlo. Adicional, a principios ellos creían que simplemente esto iba a ser una broma, pero rápidamente entendieron que no era así y comprendieron porque les pidió que caminaran 36 millas para reunirse con él. Ahora ellos estaban entendiendo cuál era la razón, por qué Pablo no fue a este lugar donde ellos estaban, sino a Éfeso, sino que él le pidió justamente a los ancianos que lleguen a este lugar donde él se encontraba, porque de esta manera había justamente situaciones en las que él quería evitar. Ninguno verá más mi rostro. Recordemos una vez más esta frase que él menciona. En todo esto, el gran amor e interés de Pablo por los líderes de la congregación en Éfeso era simplemente un reflejo del gran amor que Pablo tenía por ellos. Pablo siguió a Jesús en todo lo que pudo. Eh, Tal es así que de la forma como Jesús amaba a los líderes, amaba a quienes estaban con él, de la misma forma Pablo amaba a los líderes de Éfeso. Vamos a ver aquí también algo muy interesante. ¿Por qué? Dentro de toda esta reflexión y de la forma como se desarrolló precisamente Pablo en predicar la palabra de Dios, de la forma como él sentía, como él anhelaba transmitir la palabra de Dios, es fascinante reflexionar en cómo esta parte de la vida de Pablo reflejó la vida de Jesús. En otras palabras, muchas experiencias que pasó Pablo se asemejan a cómo pasó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que, al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Al igual que Jesús, Pablo recibió oposición por judíos hostiles que conspiraban contra su vida. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo el ser entregado a los gentiles. Al igual que Jesús, Pablo declaró estar listo para dar su vida. Al igual que Jesús estaba determinado a completar su ministerio y no desviarse de él. Entonces aquí vemos esta similitud de cómo Pablo menciona, cómo Pablo realiza. Y por último, al igual que Jesús, él expresó que se rendía por completo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que Pablo intentaba, Pablo buscaba agradar a Dios y cumplir con esa misión que le fue entregada. De la misma manera, aquí viene un cuestionamiento.
en que nosotros debemos esperar algo diferente? ¿Es el siervo más grande que su Señor? Por lo que vemos aquí, Pablo, ¿no es cierto? Él no esperaba algo diferente, él trataba de hacer de la mejor forma posible y siempre considerándose que era menor, era inferior a nuestro Señor Jesucristo, y lo único que él trataba era de agradar, de compartir, de ser un instrumento útil en sus manos. Entonces, nosotros también debemos esperar y conocer la participación de sus padecimientos, como está escrito allá en Filipenses capítulo 3, versículo 10, que dice la palabra: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto es lo que escribe Pablo a los filipenses, pero de la misma manera, ¿no es cierto?, como acá estamos cuestionando cómo está realmente nuestra vida y cómo está nuestro servicio en la obra de nuestro Dios. Entonces, más adelante, los versículos 26 y 27, entonces vemos que la solemne declaración de Pablo de estar limpio delante de Dios. Esto es algo muy importante hacer énfasis, en donde Pablo menciona exactamente de cómo él estaba predicando la palabra de Dios, de cómo él llevaba exactamente las escrituras hebreas y compartía con todos aquellos que lo escuchaban. Por tanto, dice, se engloba mucho en estas dos palabras. Por tanto, tiene el sentido de cómo probablemente ya no los voy a ver, como los amo demasiado, como he invertido mucho de mi corazón y mi vida en ustedes. Por tanto, ustedes necesitan saber qué. Mire, esto es lo maravilloso. Esta expresión indica exactamente la forma como Pablo buscaba siempre transmitir lo que estaba escrito, lo que había que comunicar. Entonces acá se menciona, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios dice: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Importantísimo. Como si estuviera dando testimonio en un tribunal de justicia, Pablo declaró que su corazón estaba limpio, que su conciencia estaba tranquila de cómo él transmitió, de cómo él compartió la bendita palabra de Dios. Él podía dejar a estos cristianos al cuidado de Dios con una conciencia tranquila, sabiendo que no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Qué queremos entonces mencionar con esto o aclarar un poco más? Lo importante aquí es que no se trataba de que Pablo trataba de interpretar, trataba de buscar dentro de la palabra de Dios frases o porciones que les agrade a la audiencia. No, Pablo transmitía, compartía la palabra de Dios como estaba escrito. Entonces, esto implica precisamente de que él se sentía muy tranquilo de cómo había entregado, de cómo les había enseñado, de cómo les había dado la palabra de Dios en la forma como estaba escrita. Entonces ahí dice, ¿no es cierto?, que él nunca trató de rehuir el anunciar el mensaje de Dios a toda esa audiencia y sobre todo a los ancianos de Éfeso, de cómo comunicarlos, de cómo entregarles esta palabra. Hasta aquí nosotros llegamos en esta ocasión, en esta semana, con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la siguiente
semana. Bendiciones.